Reciba un cordial saludo. Para el día de hoy vamos a ver la lección número 5 de caracterización de procesos 2. Hoy nos vamos a enfocar en tener un poquito más de conocimiento sobre lo que es el concepto de Business Process Management o BPM como antesala a la introducción del modelado de procesos. Veamos entonces qué es BPM. Business Process Management o BPM es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías que son utilizadas para hacer el diseño, la representación, el análisis y el control de los procesos del negocio. También se dice que es un enfoque que está centrado en procesos para mejorar el rendimiento, que combina tanto la tecnología de información con las metodologías de procesos y de gobierno a nivel de la empresa. BPM también es una colaboración entre las personas que integran el negocio, los tecnólogos, para fomentar entonces lo que son el desarrollo de procesos efectivos que sean ágiles y a su vez transparentes. BPM también abarca tanto personas como sistemas, las funciones, el mismo características del negocio, a los clientes, proveedores y socios, todo aquel que tenga algún interés en la organización. En lo que respecta al BPM o gestión del proceso, se llama así de forma acertada porque se dirige al extenso mundo de la compañía a través de tres dimensiones esenciales, las cuales son, primeramente, la dimensión del negocio, que tiene que ver con el valor que se va a aportar a través de esta gestión. La segunda dimensión es el proceso que está encaminado a la transformación. Y finalmente, la gestión en sí, que tiene que ver con la gestión de la capacitación y la integración de los anteriores dimensiones. Veamos de qué se trata la dimensión del negocio. Es llamada también la dimensión del valor y de la creación del mismo, por tanto, para sus clientes o sus partes interesadas, como lo son los empleados, los accionistas, los proveedores y otros adicionales. BPM facilita entonces directamente los fines y objetivos del negocio de la compañía. También va a fomentar el crecimiento sostenido de los ingresos y la mejora de rendimiento, por lo menos a partir de una línea base, o sea, un rendimiento mínimo. Va a fomentar también el aumento de la innovación, va a mejorar la productividad, va a buscar el incremento de la fidelidad y la satisfacción del cliente y los niveles elevados de eficiencia del personal. Con lo que respecta al proceso, esta dimensión pues también crea valor a través de actividades estructuradas que, como hemos visto en clases anteriores, se denominan procesos. Los procesos operacionales, que son los que están orientados en la cadena de valor, transforman los recursos y materiales en productos y servicios para nuestros clientes y consumidores finales. Esta transformación es el modo que en particular funciona un negocio y es denominado también como su arma secreta. Difícilmente una empresa va a poder duplicar los procesos de otra. Mientras más efectiva sea esta transformación, mayor éxito se va a lograr en la creación del valor para tanto los accionistas como para los clientes. Con lo que respecta a la dimensión de la gestión, es aquí también lo que se denomina la dimensión de la capacitación, ya que pone a las personas, a los sistemas en movimiento y empuja a los procesos a la acción en pos de alcanzar los fines y objetivos del propio negocio. Para esta gestión, los procesos son herramientas con que se va a forjar el éxito empresarial. Antes de que se implementara BPM, construir y aplicar estas herramientas engendraba un poco de una mezcla poco manejable de automatizaciones de tipo empresarial que tenían muchas herramientas de escritorio pero no estaban integradas, estaban aisladas. Se utilizaban métodos y técnicas manuales e inclusive la fuerza bruta en algunas de estas circunstancias. Con la llegada de BPM, ustedes se puede aunar todos estos sistemas y métodos y herramientas y además de técnicas de desarrollo de procesos
de una forma estructurada y completa, dándole visibilidad y control necesario para dirigir y afinar toda esta gama de procesos que ocurren dentro de la organización. Como acabamos de mencionar en la filmina anterior, el BPM se implementa en organizaciones y a partir de esta premisa, aquellos que estamos llamados a hacer esta propuesta de mejora, que ya hemos hablado que son los analistas de negocios, pues, incluyendo a los ingenieros industriales, vamos a encontrarnos con algunas situaciones que ocurren en la vida real y que son muy comunes cuando se intenta implementar un proyecto de BPM. Vamos a encontrar que hay procesos existentes y actuales que deben ser ya sea rediseñados y o mejorados en su rendimiento, en este caso utilizando las herramientas de tecnología. También podemos encontrar situaciones en que se nos va a solicitar levantar y documentar esos procesos actuales con el fin de automatizarlos o para otros fines, como por ejemplo prepararse para una certificación, por ejemplo, de calidad bajo la norma ISO 9001. Y para ello entonces tenemos que documentar pues los procesos que están ocurriendo dentro de la organización a fin de dejar estructurada ese mapa, y a través de ello se va entonces a implementar todo lo que es el sistema de gestión. Y cuando sea necesario y sea imperativo introducir un nuevo proceso en la organización, ya sea por situaciones legales o por situaciones de propio crecimiento de la organización, entonces vamos a tener frente a nosotros una alternativa de implementación de proyectos bajo BPM. En la mayoría de estos casos, entonces, podemos encontrarnos en la situación primera, donde se espera una mejora por medio ya sea de un rediseño y una posterior implementación por medio de la tecnología. Y es donde nos vamos a tener en este curso, pues enfocarnos un poco, ¿no? Hacer, digamos, eh, brindar la propuesta para que posteriormente se puedan automatizar procesos. Hablando del ciclo del BPM, esto, esto se circunscribe en el tema del modelado, ¿no? Entonces podemos encontrar que en BPM podemos ver ya sean modelos muy simples o muy complejos. Si son muy simples van a tener solamente información general y sirven más bien como para hacer presentaciones de mercadeo de ventas, enfocando que la organización pues cuenta con una estructura de procesos, pero simplemente es como para eh, dar un entendimiento a las personas que pueden estar interesadas en la organización, que cuentan con eh, algún tipo de estructura de proceso. También puede ocurrir que hay modelos muy complejos que van a tratar de capturar o de captar todas las ocurrencias y eventualidades que suceden dentro de la organización a través de estos procesos, amarrando o obligando al usuario a implementar un plan de trabajo que es de repente muy tedioso o intensivo y que en general no es aplicable en la práctica. Pero también es un hecho que si no contamos con ningún modelo nos faltaría una carta de navegación o una forma de plano para orientarnos en nuestros proyectos de BPM. Y de ahí donde nace la necesidad de llegar a consenso sobre cuál va a ser la extensión en la cual debemos documentar y modelar nuestros procesos. En general, el ciclo de BPM está pensado para ser aplicado para cada proceso por separado o en forma independiente. Es decir, que cada proceso puede encontrarse en un estado diferente del ciclo. Y usualmente este ciclo comienza a partir de dos posibles situaciones. Una de ellas es que el proceso actual debe levantarse y documentarse o, de alguna forma, rediseñarse. Y por otro lado, como mencionamos hace un momento, se puede introducir un nuevo proceso que no existía en la organización por una N cantidad de circunstancias. En este diagrama de flujo
donde ya comenzamos a introducir un poco la simbología que vamos a estar utilizando, pues podemos observar que hay diferentes formas o caminos en que podemos implementar el ciclo de BPM o un proyecto, ¿no? Iniciamos, pues obviamente con el levantamiento de procesos, posteriormente vamos a ver la documentación y de ahí podemos generar un modelo de situación actual, usualmente expresado en forma de mapa de procesos, diagramas de flujo o narrativas como acabamos de ver en las clases anteriores. Si determinamos o nos hacemos la pregunta de que hay necesidad de mejora en este momento, podemos entonces decidir si eh, vamos a hacer una análisis de mejora o vamos a simplemente a utilizar lo que ya está planteado como un modelo y lo vamos a implementar con miras a hacer automatización. Si vamos también por el camino del análisis de mejora, existe la posibilidad de que tengamos que hacer rediseños y hacer una propuesta nueva sobre cómo se van a ejecutar los procesos. Y eso se llama el modelo 2B, que vamos a pasar a detallar en estos momentos. Veamos la etapa de levantamiento de los procesos, que esta fase primero vamos a tener que inventariar o recoger información sobre cómo están organizados los flujos de trabajo actual. Y como ya hemos visto en las clases anteriores, utilizamos técnicas de moderación, que pueden ser talleres, entrevistas, recolección de documentación, para el fin de tener ese entendimiento del proceso. Esta etapa de levantamiento pues nos va a ayudar a delimitar claramente los procesos que ocurren en primera instancia, los que ocurren después del proceso que estamos analizando. También va a ayudar a describir los servicios o las entregas que produce para los clientes y qué prioridad tiene desde el punto de vista de los objetivos empresariales. Y me va a dar una representación tanto del flujo de trabajo como de los roles en que intervienen en cada uno de los pasos, es decir, las personas que están involucradas y los recursos que se utilizan, incluyendo también los sistemas de información que lo apoyan. Cuando vamos a documentar el proceso, hemos de partir de ya del conocimiento que adquirimos en la etapa de levantamiento y vamos entonces a reflejar en este nuevo modelo pues la situación actual. Esta documentación que se genera va a ser expresada pues en diagramas de flujo, en fichas o caracterización, fichas de caracterización, políticas que han podido ser documentadas y procedimientos que también pueden estar y que se utilizan para ejecutar el trabajo. Bien, con la información que hemos identificado que puede mostrar debilidades en la fase de análisis de mejora o en algún momento cuando estamos haciendo monitoreo de proceso, estas características o estas situaciones me van a hacer el detonante, el punto de partida para una posible rediseño. Y eventualmente podremos, a través de un análisis de situaciones alternativas, podemos ver algún tipo de variante sobre el proceso o escenarios con la ayuda de alguna herramienta de simulación. Y esta también situación, esta circunstancia también aplica para en los momentos en que estamos rediseñando un proceso nuevo. Ya sea que estemos en una situación de análisis y una situación de mejora, de monitoreo, o en una situación de implementar un nuevo proceso, el resultado que vamos a proponer es un entregable que es el modelo a que se aspira, o sea, el diseño 2B. Continuando con las implicaciones que tiene el generar una propuesta de mejora a través de un modelo 2B, en esta etapa que sigue, que pues, posiblemente pues, ya va a tener más riqueza de información, que es la implementación, vamos a ver tanto la implementación de los conceptos y los modelos que estamos proponiendo, como también la implementación técnica, ¿no? Y
con la introducción de este modelo, pues también tenemos que considerar las adaptaciones que tenemos que hacer dentro del contexto de la organización. Y en gran medida tenemos que lidiar con lo que se llama la gestión del cambio o change management. Y es una estrategia que va a integrar principalmente a los principales actores, llámense los roles, las personas, un poco el cambio de recursos, para, para poder de forma exitosa vender la propuesta de solución en el modelo. Y eso me va a ayudar en gran medida a través de esta comunicación abierta de la propuesta, pues a hacer exitoso mi proyecto de BPM. Y hablando un poquito ya de las consideraciones técnicas de cómo vamos a implementar ese cambio, es donde ya comenzamos a ver el aspecto tecnológico. Y hablamos un poco de lo que es el concepto del modelo técnico, que se puede utilizar a través de lo que se llama una suite de BPM o un BPMS, ¿no? Por el término en inglés, un Business Project Process Management Suite, es decir, una herramienta de implementación clásica de desarrollo de software en el cual nuestra propuesta de modelo va a ser expresada a través de una convención de símbolos, y esos símbolos nos van a hacer una propuesta para implementar este modelo técnico que estamos hablando. Y el resultado final que se pretende es ya sea documentar la situación actual, la SIS, con miras a ser automatizada y documentada, con lo que vamos entonces a hacer la gestión del cambio, pues a través de la implementación del modelo TUBI. Continuando con la parte técnica, hablemos un poco del concepto del motor de procesos. En términos generales, en la literatura técnica y en el mercado se utilizan varios términos para la implementación de estos sistemas, ¿no?, de procesos. En algunos casos se llaman un Workflow Management System o, como acabamos de mencionar, el Business Process Management Suite, que es el motor del flujo de trabajo y que está también directamente relacionado con el Process Engine o motor de proceso. Para términos generales, vamos a utilizar el término Process Engine de forma genérica, pero en la práctica puede ser cualquiera de estos que acabo de mencionar. Por lo general, el BPMS, o sea, la suite, es un sistema que es completo y que trae muchos componentes integrados. Podemos tener en este BPMS un modelador técnico, un motor de flujo de trabajo, un panel de control que es el que me va a regular la carga de los procesos, el mismo motor, la interfaz de usuario y lo que se llaman las librerías de integración y en algunos casos un bus de integración de servicios o un ESB. Esta parte es un poco técnica, pero sí es necesario saberlo para comprender qué es lo que sucede detrás de la expresión gráfica del modelo que nosotros hacemos. Otro elemento que no debemos dejar de lado es la etapa del monitoreo. Hemos visto que en la fase de levantamiento de proceso hasta la implementación en general se van a implementar dentro del alcance del proyecto. Y el tema del monitoreo, que es el process controlling también, puede ser una actividad que ocurre, y generalmente es lo que sucede, ocurre dentro del proyecto, pero también trasciende la entrega del mismo proyecto a la operación. Entonces ya se integra esta parte del process controlling a la parte de la operación misma, ¿no? Y aquí entonces hay que realizar un control constante de las operaciones y que eso en el lenguaje un poco técnico se llama el control de la instancia y los procesos reales. Es decir, yo estoy viendo en una consola cómo se están gestionando los procesos y en qué etapas están caminando. Y para ello, una vez que hemos definido cuáles son esos entregables del proceso a través de indicadores, podemos entonces comenzar a levantar las métricas del mismo.
También es un hecho de que, de acuerdo a la misma escuela de razonamiento del BPM, si se detectan problemas puntuales deben corregirse inmediato en línea a través de esta herramienta de monitoreo. Si hay recursos disponibles, posiblemente se podrán solucionar problemas tanto de estructura sin necesidad de formular un nuevo proyecto y se podrán hacer soluciones rápidas e implementables, ¿no? Si hay un elemento de complejidad, entonces se podrá hacer una propuesta nuevamente de cambio en la situación y eso impulsará pues a hacer un nuevo proyecto si es necesario. La decisión entonces si es necesario formular un proyecto nuevo o instalar equipo de trabajo en operaciones deberá tomar el responsable del proceso o el dueño, ¿no? De acuerdo con la implicación con los actores que están funcionando en el proyecto y en el proceso. Cuando ya estamos en miras de automatizar el proceso, una persona podría, digamos, la persona del común que no está pues enrolada en los temas técnicos, puede pensar que es un software solamente. En realidad, la automatización de procesos es un ambiente sí de desarrollo, pero tiene un grado de especialidad. Es, en general, un motor de flujo de trabajo, un process engine, es además un compilador o interpretador del flujo y además es un modelo técnico de proceso que está expresado en código de programas computacionales. Dependiendo del fabricante, él podrá tener su propio lenguaje propietario. De ahí la importancia, como vamos a ver en la próxima clase, de utilizar una notación estándar para entregar a los que van a hacer la parte técnica. Nosotros acá a nivel de analistas lo que vamos a es entregar el modelo propuesto. A su vez eso se va a traducir en los pasos de automatización y se va a implementar pues con codificación. Este diseño de automatización de procesos a través de los entornos de los motores de procesos o Process Engine tienen grandes ventajas. El motor de flujo de trabajo, los workflows, se especializa en interpretar y ejecutar la lógica de procesos que se ha levantado en el modelado y por consiguiente tiene muchas funcionalidades sin que se tuviera que ya hacer esa traducción o esa codificación. Y se puede entonces implementar con cambios muy rápidos, hacer las pruebas antes de utilizarlas. Cuando implementamos entonces un proyecto de EPM utilizando estos motores de procesos, es mucho más productivo en su implementación. Por otro lado, no permite tampoco representar cualquier funcionalidad, por eso es que es un entorno especializado y hay de alguna forma que integrarlo a otros sistemas. Y eso es lo que hablamos hace un momentito en unas filminas anteriores, que es la integración con otros sistemas utilizando ya sea librerías o también haciendo integraciones por el bus de servicio. Como acabo de mencionar, el Process Engine tiene entonces la capacidad de integrarse la parte de la administración o la gestión del flujo con otras soluciones del negocio, o sea, en general del entorno del sistema de tecnología de información y comunicación. Y de ahí que entonces se convierten en plataformas técnicas poderosas que son capaces de automatizar todo tipo de procesos de principio a fin, independientemente de la tecnología que hay debajo o del trabajo que ejecutan los usuarios. Hay algunas plataformas de motor de procesos que se complementan con lo que les mencioné, que es el llamado el bus de servicio empresarial o el ESB, y otros componentes como reglas de negocio que aumentan la flexibilidad. Conversando un poquito con una compañera que me estaba haciendo la pregunta casualmente el día de ayer, yo le explicaba esto de que usualmente estos motores de, de procesos está orientado a automatizar casi, casi todo el tipo de procesos, pero se especializan usualmente en los que no tienen una integración transaccional. Típicamente podríamos verlo con procesos de recursos humanos, procesos de verificación de controles
o de documentación y otra gama de procesos que puede aplicar. Eso no quiere decir que no se puedan integrar, por ejemplo, a temas que son transaccionales. Típicamente yo he implementado a través, por ejemplo, de cuando hacemos una requisición. Una requisición no me va a jalar ningún tipo de aspecto presupuestario o contable, pero es un requisito de control que yo necesito para poder saber el origen de la necesidad. Y entonces ahí yo puedo utilizar un motor y un flujo de trabajo para poder ver los pasos que se hacen para hacer una requisición. Y posteriormente, cuando ya viene la parte del análisis de la compra, ya entonces entro en la parte de hacer la asignación presupuestaria y contable. Entonces, esa es la flexibilidad que me dan los motores de proceso de implementación a través de flujos de trabajo. Como el motor de procesos va a ser un monitoreo, él va a tener el control sobre todas las instancias o las ocurrencias que están sucediendo. Así que se sabe en cualquier momento dónde se encuentra un proceso y tiene un registro muy minucioso de lo que está sucediendo. Es decir, yo puedo tenerlo tanto en tiempo, asignado también a las personas, y puedo también asignar, por ejemplo, tiempos de respuesta. De forma que yo puedo tener indicadores en tiempo real y en línea que me van entonces a alimentar otra herramienta que está denominada también como el panel de actividad de los procesos o el Business Activity Monitoring, ¿no? Entonces son herramientas que se implementan una vez que yo hago mi diseño y modelado. Con la existencia de esta herramienta yo puedo integrar el control de la gestión de mis procesos en tiempo real. Es decir, yo puedo tener un panel de control, un cuadro de mando integral en el cual yo estoy viendo la ocurrencia de los procesos en tiempo real. Eso es una decisión de la organización, si lo quiero tener en tiempo real o en ciclos de refrescamiento de la información. La idea es, de la decisión que yo tome, yo voy a poder entonces tener una idea en una sola página sobre todas las actividades que están ocurriendo. Estas funcionalidades entonces justifican la introducción de un Process Engine, ya que además me va a generar este beneficio y otros más sobre el control de los procesos, ¿no? Y una característica que tienen estos motores de procesos es que están desarrollados por la gente del negocio, es decir, la gente contribuye aportando su información de cómo se ejecutan los procesos o cómo se espera que se ejecuten, y ahí es donde entra la parte del analista y de los ingenieros industriales para proponer soluciones. Y esto pues genera pues un cambio de paradigma en el sentido de que podemos hacer la implementación del proceso basado en una documentación de un modelado, y esto es casualmente el origen o el génesis de los estándares. Los estándares en este caso va a ser el estándar de modelado o el estándar de notación que se llama BPMN y que por sus siglas en inglés es el Business Process Modeling Notation, que ustedes han tenido que hacer ya la investigación sobre el origen y un poco cómo se ha ido actualizando con el tiempo para servir de ese puente para traducir la parte de negocio a la parte técnica como estamos explicando en este momento. Veamos ahora en este pequeño esquema cómo entonces ocurre la automatización de los procesos con el motor de procesos, ¿no? Ustedes verán que el área punteada, pues lo que vamos a ver acá es todo lo que ocurre en lo que se llaman las diferentes instancias y que se maneja a través del tiempo de ciclo, que ha estado ya previamente definido. Esto es transparente para el usuario. El usuario está por acá, que está participando en su terminal y está entonces en lo que le toque gestionar el proceso, pues haciendo sus capturas en pantalla o en formularios. Lo que sucede adentro, pues obviamente es lo que se llama el modelo técnico,
Y el modelo técnico pues va a tener diferentes tipos de funcionalidades. Una de ellas es asignar actividades, hacer la integración automática a través de las facilidades que están puestas en la premisa o en la instalación, servidores, por ejemplo, eh, tipo de automatizaciones y decisiones que ya han sido tomadas del modelo y la asignación de servicios por parte de el motor de administración, que me va a permitir también generar reportes, me va a generar integración con otros usuarios y me va a, a facilitar la interacción entre las personas, que es lo que se llama el flujo de trabajo humano. Todo esto ocurre sin que usted se dé cuenta. Eso es todo de esto es lo que se encarga pues el motor de procesos. Hacer esa integración de lo que era el modelo, allá ponerlo en práctica a través de las diferentes eh, herramientas tecnológicas, llámense una PC, ya sea una desktop, una laptop, ahora pues con tabletas y también con dispositivos móviles. Todo esto se puede integrar a través del motor de procesos. Bien, como acabo de mencionar, el Process Engine o el motor de proceso va a controlar el proceso y es el que dirige a los usuarios que participan en las diferentes actividades que van a generar sus resultados. Esto es lo que acabo de mencionar, se llama la administración del flujo de trabajo a través de personas o el Human Workflow. Y va a controlar, como hace un momentito acabo de mencionar también, las diferentes interfaces, ya sean internas o externas, con los sistemas que participan. Y eso es lo que se llama la orquestación de servicios. Puede ser, por ejemplo, típicamente, que usted necesite buscar un número de cédula. Ese número de cédula, usted teclea un número de cédula, pero detrás de eso, entonces hay una búsqueda de un servicio que es casualmente, por ejemplo, ir a buscar, eh, si usted tiene conectada la base de datos de el Tribunal Electoral a su proceso, él va y busca el número de cédula y la valida. Y en eso es que se está trabajando casualmente ahorita mismo en el Estado, es esa integración, ya sea para herramientas del Estado como también para herramientas de usuario, obviamente ya sería con un costo. Pero es importante que el servicio existe y que yo lo puedo integrar a cualquier de mis procesos. También las decisiones sobre qué tipo de actividades o servicios deben invocarse es de acuerdo a las reglas del negocio. Esto lo va a tomar el motor de proceso y a través de esa lógica o de implementación va a ver en qué puntos es necesario hacer esa intervención de los usuarios. Y entonces puede haber circunstancias en que la lógica del proceso puede ser de alguna forma alterada y eso también se integra eh, en la solución, tomando en cuenta cuando son, por ejemplo, situaciones que son de exclusividad y que son ocurrencias que se dan, por ejemplo, con pocas ocurrencias en el año, típicamente, digamos, cortes trimestrales, semestrales, anuales, que sí necesitan hacer un tipo de alteración, ¿no? Entonces eso también puede ser integrado dentro del sistema. Bueno, esta es una clase que está siendo pues grabada y como le hemos informado, pues hay la oportunidad de nuevamente hacer un repaso sobre esto. Así que si tienen alguna pregunta, pues pueden entonces diligenciarla, ¿no? Eh, para esta semana, pues no vamos a estar presentando o solicitando asignación, ya que nos debemos estar preparando para hacer la presentación del examen. Así que nuevamente agradeciéndole por su atención, pues estamos a la orden pues para cualquier ampliación que sea necesaria. Muchas gracias.